Hay mucha gente afectada por las malas prácticas en la psiquiatría. Juan Carlos es uno de ellos y nos cuenta lo que puedes hacer si estás en una situación similar. Locura. ¿Qué cura la locura? El podcast que derriba mitos y genera conciencia sobre lo que realmente son los trastornos mentales y cómo recuperarnos de ellos. Aquí, personas reales comparten sus experiencias y expertos nos guían con su apoyo y recursos. En esta entrevista estoy con Juan Carlos Alonso. Juan Carlos, ¿qué te ha traído a este podcast sobre salud mental? Pues me ha traído por la experiencia que hemos tenido como familiares, por la mala praxis en psiquiatría con nuestro hijo. Vale, y yo sé que tu caso fue bastante conocido, pero igual la gente no asocia tu nombre con lo que sucedió. ¿Quieres contarnos así brevemente esa situación que te ha llevado hasta todo lo que has estado haciendo, bueno, lo que estás haciendo hasta hoy? Pues sí, es muy sencillo. Tú tienes una persona que tiene un episodio, una crisis, debido a lo que sea. En nuestro caso fue la primera vez, una persona que no tomaba drogas ni tomaba nada. No sabes si te encuentras con un papel un poco complicado y llamas a urgencias para que le ayuden y te encuentras con una situación surrealista. Completamente, o sea, si tú vas a un hospital porque te caes o tienes un accidente o tal, pues oye, pues siempre hay... Pero nosotros nos encontramos con una situación, o sea, ya un ingreso involuntario, no sabíamos lo que era, mala información, aparece un juez, horarios de visita limitadas, llamadas limitadas, y después quisieron aplicar la terapia electroconvulsiva y sin consentimiento informado, resumiéndolo, porque... O sea, que lo que sucede es tu hijo, no sé cuántos años tenía entonces tu hijo. 30 años. Tenía 30 años, vosotros notáis que tiene un comportamiento extraño, le lleváis al hospital y ahí ya lo dejan en el hospital, o sea, no nos permiten que os lo volváis a llevar a casa. ¿Y cuánto tiempo estuvo él internado en el hospital? 3 meses. 3 meses. Y al cabo de un tiempo fue cuando empezaron con los electroshocks, ¿no? A las 3 semanas más o menos nos dijeron que no funcionaba ninguna antipsicótico, que los podíamos tirar todos a la basura, y nos ofrecieron la alternativa porque no había otra, o sea, incluso nos amenazaron diciendo que si no... vamos a ver, aquí el caso es que nosotros firmamos un lunes el consentimiento informado porque éramos ignorantes, ciertamente. Pero después nos informamos, quisimos una segunda opinión, lo revocamos un miércoles y el viernes, al revocarlo, se creó el conflicto con ellos y automáticamente pidieron autorización judicial. Vale. Entonces, ¿qué sucede ahí, Juan Carlos? O sea, porque, claro, tú en tu ignorancia, los médicos te proponen que hacer electroshocks, tú firmas y luego, ¿qué pasa? ¿Empiezas a informarte o cómo empiezas tú a darte cuenta de que igual no es eso lo que le va a ayudar a tu hijo o lo que tú quieres para tu hijo? Nosotros llamamos a una clínica privada de Vigo, un psiquiatra de Vigo, y le comentamos un poco el caso y nos dijo, bueno, me parece un poco extraño. Y entonces, mándame el historial clínico, mándanos y tal, pero no hay forma. O sea. Y entonces ya nos dijeron, no le vale a usted la opinión de los 4 psiquiatras de que estamos en este hospital. Y dijimos, no, queremos una segunda opinión, simplemente. Y ya pidieron autorización judicial y entonces ya, claro, tuvimos que coger un abogado y todo lo que pasó. O sea, todo el jaleo. Y a todo esto, tu hijo, o sea, ¿se enteraba de lo que le iban a hacer? ¿No se enteraba? ¿Quería? ¿No quería? ¿Él cómo estaba? Vamos a ver, mi hijo el abogado que cogimos nos dijo que tenía que representarlo a él, necesitaba que él firmase un documento escogiendo abogado y procurador, y en el mismo documento, que lo tengo por aquí, mi hijo dijo
voy a ponerlo así en pequeñito porque no quiero que salga su nombre, dijo que él no quería que se le aplicase electroshocks. El juzgado admitió, le autorizó el abogado y la procuradora, pero del otro no. O sea, es que no tiene sentido. O sea, que tu hijo llega un momento que dice que él no quiere que le apliquen electroshocks. Él firmó un documento, lo firmó y además se hizo un audio y eso llegó al juzgado. Aquí lo curioso, que siempre digo lo mismo, de la situación nuestra, es que para unas cosas nos piden a nosotros el consentimiento y para otras no. O sea, una persona que está capacitada, o sea, cuando pedimos el historial clínico que nos hacía falta, para mandárselo al abogado, para que el abogado pudiese, este otro psiquiatra, poder tal, nos dijeron que no lo podían dar porque estaba capacitado. Entonces, una persona que está porque él era mayor de edad y él estaba capacitado, pero para otras cosas sí que os pedían el consentimiento, como si él no estuviera capacitado. Nos pidieron el consentimiento a la familia. Claro, y cuando él decía que él no quería que le aplicaran esos electroshocks, ahí tampoco no le escuchaban, ¿no? El juez entendió, o la psiquiatra entendió que era una persona que no estaba capacitada. O sea, estás capacitado para una cosa, para otra no, para otra sí, y para otra no. Y claro. Es una cosa realmente que no... Y entonces, ¿cómo fue tu proceso, Juan Carlos? Porque aquí hay como dos historias, ¿no? Está la historia de tu hijo con todo lo que le pasó a él y luego está tu historia como familiar, ¿no? Que empiezas a darte cuenta, haces todos estos procedimientos legales y ¿qué sucede? O sea, tu historia, ¿no? ¿Cómo sigue? Pues sucede que te encuentras con unas... Además, es que nosotros, vamos a ver, los abogados, el abogado nuestro... tuvo que consultar con otros que ayudaron altruistamente también, colaboraron con nosotros. Es que no entendían nada. O sea, es que era algo surrealista. Entonces, al final, ya como última solución, conseguimos un hospital privado en Sevilla, psiquiátrico, ya reservada la cama y todo, y eso se presentó un lunes a primera hora de la mañana, tanto al juzgado como y a la gerencia del hospital, como a todo. Pero ellos como el juez autorizó un viernes, imagínate, un fin de semana, la directora del hospital no estaba. Conseguimos todo, pero a la desesperada. El lunes a la mañana... O sea, que habíais conseguido otro hospital que aceptaba a tu hijo, que en Sevilla, que iban a coger a tu hijo, un hospital privado, y vosotros queríais llevarlo a ese hospital y tu hijo también queríais ir a ese hospital y no os dejaron. No nos dejaron. Lo que hicieron ellos fue a primera hora un lunes, sin llamarnos. Eso es muy grave, es muy grave. Y no te digan, oye, vamos a hacer esa terapia que ustedes no quieren, pero la vamos a hacer. No, vale, yo me negaré lo que tú quieras, pero por lo menos lo sé. Puedo estar ahí. Es una operación, La electroshock no es una... Tiene que pasar por quirófano. No estamos hablando de tomar una pastilla o pincharte un inyectable. Tiene que tener anestesia, o sea, no es una... Y por lo menos decirnos, oye, la vamos a hacer, aunque ustedes no quieran, pero tienen que saber que la vamos a hacer, que estén aquí para acompañar. Nada, ni nos llamaron. Lo que pasa es que nosotros estábamos antes. Estábamos porque teníamos que presentar esa documentación cuando abre la administración, que es a las 8 de la mañana. Y el abogado nos dijo, Juan Carlos, vosotros presentarla en el hospital, en psiquiatría, y fue lo que hicimos. Pero ya el juzgado ya la tenía. ¿Qué pasa? Que como el juez se equivocó una semana antes, se equivocó en un plazo, había autorizado, se equivocó, y entonces tuvo que parar. Y ellos, claro, no lo pudieron hacer. Pero esta vez, para que no hubiera duda de que, o sea, no tuviesen, por si acaso el juez cambiase de opinión, pues lo hicieron sin llamar y a las 7 de la mañana o así. Ya. La sorpresa es que cuando nosotros estamos allí, porque tiene todo el mundo que saber en España, que una unidad de psiquiatría es una puerta blindada y todo lo que entra por ahí sale. O sea, no hay... Mi hijo ya lo habían sacado antes. Y la sorpresa es cuando viene en una camilla y con un guardia jurado, como si yo fuese un delincuente, como si yo le fuese a pegar a alguien.
bueno. O sea, a ti te vigilaban, digamos. A ti como padre te vigilaban para que no te llevaras a tu hijo o para qué. No. Lo que pasa es que como hicimos revuelo y tal, pues igual tenían miedo que le pegásemos a alguien. O sea, es surrealista. Surrealista total, ¿no? Y entonces la psiquiatra dijo, bueno, pues al hospital que ustedes lo quieren llevar, como no se aplica electroshock y hemos empezado aquí, pues haremos las sesiones que veamos convenientes y después usted lo lleva donde le dé la gana. Esas son algunas cosas. Y ahí es cuando tú te pusiste en huelga de hambre, ¿no? Entiendo que estuviste delante del hospital también en huelga de hambre, que fue cuando hubo todo este revuelo, que saliste en los periódicos y bueno, hubo más atención, ¿no? Hacia tu caso. Sí, me puse en huelga de hambre y porque no para una forma de ya límite y extremo. O sea, nosotros jamás en la familia quisimos sacar todo esto a la luz, ni siquiera el nombre de nuestro hijo. Nuestro hijo salió porque, bueno, alguien lo soltó y ya está, pero no queríamos, pero bueno, llega el momento determinado que dices, bueno, a ver cómo y sí, le hice la huelga de hambre, pusimos allí carteles, conseguimos 2.000 o 3.000 firmas a pie de hospital de la gente que iba todos los días a consultas y ahí pues fue cuando se me acercaron muchas personas que vieron que estaban, digamos, como ocultas, ¿no?, en sus vidas y dijeron, bueno, pues aquí hay una voz, yo también tengo este problema, a mí me pasa esto y fue cuando surgió la idea de la asociación. Ahora, ellos realmente, bueno, después me prohibieron las visitas, porque claro, necesitábamos este documento que firmase nuestro hijo para poder estudiar al clínico, que a nosotros no nos lo daban. O sea, y claro. O sea, a ti te prohibieron visitar a tu hijo durante todo ese tiempo porque estabas armando todo ese revuelo. Entiendo que a su madre sí que la dejaban, pero a ti no te dejaban. No, al principio le prohibieron a toda la familia. A toda la familia. Y después, bueno, como salió, yo cada vez que nos hacían una jugada, pues el periódico del Correo Gallego pues nos daba voz y tal, pues se publicaba. Y entonces había una presión social, una presión mediática, por decir así. Y entonces al final sí, ahí, a mí me la prohibieron, pero al resto después, a los 2 días, sí dejaron que fueran. Claro, porque hay algo, o sea, yo tampoco no era consciente de que en España se siguieran aplicando electroshocks y que se aplicaran como el primer tratamiento, ¿no? Ya le dieron medicación un par de semanas, dijeron que esa medicación no funcionaba y ya directamente le aplicaron esos electroshocks que le llegaron a aplicar bastantes también, ¿no? O sea, muchas de esas operaciones de las que tú hablabas, de entrar en quirófano, anestesiarte y pasar por todo un proceso que es muy, muy duro también para la persona. ¿Qué has aprendido tú? Yo me imagino que has aprendido mucho sobre electroshocks y por qué son dañinos. Cuéntanos un poco para la gente que nos está escuchando lo que tú has llegado a aprender sobre ese método. Bueno, yo tengo el testimonio de Marcos, por ejemplo, que es impresionante, que perdió 6 años de memoria de su vida. Pero como nos dijo, nosotros presentamos un informe de un psiquiatra que colaboró con nosotros. Bueno, colaboró, no. O sea, mandó un informe al juzgado y como nos dijo muy claramente, dijo, o sea, si tú vas ahora a meterte en la guerra, si el electroshock es bueno o es malo o lo que sea, vas perdido. O sea, aquí el tema no se trata de si es bueno. Si tú te lo quieres poner, pues te lo pones. Ahora, aquí el tema es que tú no quieres. Esa es la cuestión, no hay otra. Y bueno, después claro, que no se respetó ni la voluntad de tu hijo ni la vuestra como familia, ese es el tema. No, y además el tema es que te hacen firmar un consentimiento que después, si tú lo revocas, le piden permiso a un juez. Entonces, ¿de qué vale un consentimiento informado? Lo pidas, sí. Haz lo que tú quieras. Entonces, Juan Carlos, cuando estábamos hablando tú y yo el otro día,
tú dijiste que, claro, tú eras ignorante entonces, ¿no? Cuando te pasó todo esto, que tú no tenías ni idea de cómo funcionaba todo este sistema. Y yo sé que este podcast lo escuchan muchos familiares, a lo mejor nos está escuchando alguien que está en esas primeras fases. ¿Tú qué les dirías a los familiares que a lo mejor pues están, como tú estabas al principio, ¿no? Que están viendo pues que el familiar tiene comportamientos extraños, están pensando en llevarlo al hospital? ¿Qué les dirías? ¿Qué se puede hacer antes de llevar al hospital o cuando les llevas? ¿O qué has aprendido tú? No llevarlo. Es fácil decirlo, pero no llevarlo. Solución, muy complicada. Es muy complicado este tema, porque no hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Hombre, nosotros encontramos la del Hospital de Sevilla, la verdad. Y es un hospital que muy bien, es privado y no aplican electroshock y aplican otras terapias y todo esto, ¿no? Claro, pero el hospital privado te cuesta 1.500 euros a la semana. Si una persona que tiene una crisis dura 3 meses, 4, ¿quién puede subvencionar eso? Es muy, muy complicado. Pero es que el tema aquí es complicado y al mismo tiempo muy sencillo. O sea, si tú llevas a una persona, a un familiar, a un centro público donde se supone que estos psiquiatras han estudiado una carrera, que están informados, que saben, y te escuchan, y te atienden, y respetan tu voluntad, la del paciente, y todo esto, pues eso es como tenía que funcionar. Yo entiendo que en un momento determinado una persona pues necesite pues una medicación para calmarla y todo eso. O sea, eso es normal. O sea, no, es que ahí una vez que entras primero ya sales con un diagnóstico. O sea, ¿cómo en 6 horas tú puedes decir a una persona que es esquizofrénica? ¿En qué te basas? ¿Qué marcadores tienes? Y decir a la familia, hombre, mira, nosotros nos dieron esto como información. ¿Cómo tú le puedes dar a un familiar esto? Este documento con cómics, financiado por la farmacéutica Janssen. Y además financió a la que es la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría hoy en día. Eso fue la información que os dieron como familiares cuando ingresasteis a vuestro hijo. Y una cosa, Juan Carlos, porque yo sé que tú estás en contacto a través de la asociación que has creado con personas de otras comunidades. O sea, esto sucedió en Galicia, en un hospital concreto. No sé si lo has dicho ya, igual no puedes decir el nombre para que la gente sepa que en este hospital están sucediendo estas cosas. De Santiago de Compostela. Vale, pero yo entiendo que cuando tú estás internado ahí no te deja ni salir a un jardín a dar un paseo. Sí, o sea, y yo entiendo y quiero creer que esto no sucede de la misma forma en todos los hospitales. O sea, yo he entrevistado a gente que tiene otras experiencias en hospitales españoles o en unidades psiquiátricas. Yo no sé si vosotros habéis podido, si sabéis, o sea, esto sucede mucho, sucede poco, y como un familiar puede saber. Porque claro, tú no sabes y necesitas ayuda. Yo también he estado ahí, es como, no puedes estar en casa con la persona, necesitas ayuda. Y esto también es importante decirlo, ¿no? Entonces, ¿tú sabéis de alguna forma de cómo se puede saber por adelantado cómo va a ser ese hospital, si te arriesgas a que se convierta en una cárcel como en vuestro caso? O ¿hay algo ahí que puedas dar como, no sé, como pista, como ayuda a los familiares? Bueno, en este hospital ya lo conozco. Bueno, sí, vale, sí. Igual ahora, por se lo piensan. Por los testimonios que nos están llegando de diferentes hospitales de España, es más de lo mismo. O sea, no cambia. O sea, que el electroshock está aceptado en todas las comunidades autónomas de España. Cualquier hospital lo puede aplicar. A día de hoy yo pienso que no sé si en Andalucía no, tengo ahí mis dudas. Tampoco quiero yo poner la mano en el fuego. Pero bueno, en la inmensa mayoría sí se aplica. Sí se aplica. Vale. Y incluso los privados. Los privados lo que hacen es que los derivan. Los derivan a, por ejemplo, en el de Consio, los privados que hay por Galicia, los derivan allí a dar electroshock.
Cuéntanos, Juan Carlos, cómo alguien que nos esté escuchando y que a lo mejor esté pasando o haya pasado por una situación similar, cómo le podéis ayudar desde vuestra asociación, ¿no? Se llama Afectados por la... No, ¿cómo se llama exactamente? Dilo tú mejor el nombre. Afectados por la psiquiatría. Por la psiquiatría, exacto, pero son por malas prácticas de la psiquiatría. Sí, después tenemos lo que es familiares de afectados por malas praxis en psiquiatría. Vale, entonces, ¿cómo podéis ayudar a una persona? Vale, ¿y cómo podéis ayudar? O sea, ¿qué servicios ofrecéis o qué os pueden pedir la gente que nos está escuchando? Nosotros lo que estamos haciendo es un apoyo. La gente que contacta, pues... o sea, la gente que contacta con nosotros, pues está muy... Hay muchos afectados que contactan con nosotros, que no quieren el inyectable, por ejemplo. Hay otros que se quejan de que o sea, los han atado, que ha venido la policía a su casa, han salido esposados. Bueno, hay un montón de hay testimonios ya más duros y más crueles, claro. O sea, de persona que vivió el suicidio de su compañera en la habitación, en una unidad de psiquiatría. O sea, hay muchas. Nosotros lo que podemos hacer es, pues, escucharlos o derivarlos a otras asociaciones que hay que se dedican, pues, a ayudar a este tipo de personas, como por ejemplo Nueva Psiquiatría o Diálogo Abierto. O sea, somos una voz. A día de hoy no tenemos soluciones. Pero sí que estáis en proceso de denunciar, ¿no? O de dar visibilidad a esas situaciones que se dan que no son correctas, ¿no? Que no respetan, yo diría, hasta los derechos humanos, ¿no? del paciente y de los familiares, porque que no te permitan salir de una institución, que no te permitan cambiar de institución, eso va en contra o que no te permitan decidir si quieres un tratamiento o no, va en contra de tus derechos también. Entonces, eso es lo que estáis denunciando vosotros, entiendo, ¿no? Que lo estáis haciendo a nivel judicial también, que lo estáis llevando sí, hay personas a ese nivel de la asociación que sí que están denunciando a nivel penal, algunas sí las hay, pero bueno, muy poquitas, porque bueno, esto es un proceso, no es fácil. Es muy costoso. Tiene una economía detrás, tienes que tener... o sea, pero bueno, sí hay... Nosotros denunciamos públicamente también, o sea, es dar voz. Cada vez que hay un caso que se nos acerca, pues, oye, los contactos que tenemos de aquí y de allá, pues, oye, que salga a la luz y apoyar a esa persona. A día de hoy, un ingreso voluntario, que es la asociación, uno de los objetivos que tenemos es que eso desaparezca por completo. O sea, desaparezca eso, que desaparezca otros objetivos que tenemos, es que un diagnóstico tiene que ser con consentimiento informado y con segunda opinión. Eso más claro que el agua. O sea, su hijo es esquizofrénico y léase un cómic, para que sepa lo que es la esquizofrenia. Me parece, vamos, eso es una auténtica barbaridad, con lo que conlleva. Claro, esa persona ya tiene un historial clínico, cada vez que va a un hospital lo van a considerar como un enfermo mental. Cuando realmente, según el psiquiatra Luis Marín, que también hay que darle un apoyo a estos psiquiatras que realmente están diciendo las cosas, o tengan que haberlas dicho antes, pero bueno. Y por lo menos dicen que no existe una enfermedad mental, que no existe. Entonces vamos a ver, si no existe, ¿cómo me puede dar un medicamento para algo que no existe? Vale, bueno, y esa es la intención. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo. Vamos a dejar aquí abajo la web y también el email donde la gente os puede contactar. Sobre todo eso, ¿no? Si necesitan hablar con alguien, si no se sienten cómodos con lo que les están ofreciendo como posibilidades, bueno, pues eso, que sepan que hay gente que ya ha pasado por eso y que tú estás ahí dispuesto a apoyar. Y si quieren denunciar también, que nunca... También se puede denunciar, ¿no? Que haya pasado hace un tiempo, pues a lo mejor pues algo que te sigue removiendo por dentro y dices, bueno, pues ahora con la asociación igual es más fácil hacer ese proceso.
No sé si hay una última cosa que quieras compartir, Juan Carlos, que a lo mejor no te haya preguntado y que parece que sea importante para ti. Bueno, decir que, bueno, en primer lugar, muchas gracias por todo tu trabajo, por darnos voz a la asociación. Hemos escuchado muchos podcasts y todos aportan. Y yo pienso que este paradigma tiene que cambiar. Y cada uno, desde nuestro mundo, pues hacemos lo que podemos, pero la batalla es de todos. Nosotros solos no podemos, pero con otros y con otros y con otras asociaciones, pues poquito a poco, pues vamos dando voz, por lo menos que la gente lo sepa. O sea, que la gente sepa lo que conlleva, que sepa lo que es un ingreso voluntario, sobre todo que sepa lo que es un ingreso voluntario. Entonces, igual este mensaje que tú ya lo has dicho bastante claro, ¿no? De como familiar o las personas que tienen el diagnóstico también de ser más conscientes de dónde te metes, ¿no? De a lo mejor preguntar un poco al entorno, investigar pues, la reputación del hospital, dónde lo vas a llevar, porque estas cosas están pasando en España hoy en día. Entonces, tenerlo presente, ¿no? Para poder tomar las medidas y que tampoco no todos los hospitales son así, pero bueno, que sí que puede suceder. Vale, bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Perdona, y vamos a ir a dejar los contactos y muchas gracias también por todo el trabajo que hacéis. Igualmente, muchas gracias a ti. Hasta aquí el episodio de hoy. Si conoces a personas a quienes les pueda servir, compártelo, por favor. Seguro que te lo agradecerán. Y si eres familiar y te sientes superado, te invito a que te busques ayuda ya. Puedes unirte a nuestra comunidad Respira, de apoyo a familiares de personas que están pasando por trastornos mentales. Te recuerdo nuestra web, www.soniaherrero.com/respira. Déjanos tus preguntas para próximos episodios y tus comentarios aquí abajo. Nos vemos.